Bienvenidos a un nuevo episodio de Ni Muy Muy Ni Tan Tan. Yo soy Juan Pablo Soteldo y esta semana vamos a estar hablando del conflicto en Palestina. Vamos a estar hablando un poco sobre todos los actores que están involucrados: Israel, Palestina, Irán, Estados Unidos, Yemen. Así como también vamos a tratar de responder las preguntas: ¿de dónde viene este conflicto? ¿Qué consecuencias ha tenido? ¿Quiénes están involucrados? ¿Y qué puede llegar a pasar? Siento que es un episodio bastante interesante, sobre todo porque es un tema que todos los días se está actualizando. Y ojalá al final del conflicto nos demos cuenta que ninguna de las dos partes es ni tan tal culpable como unos dicen, y la otra no es ni tan inocente como quiera hacer creer. Y viceversa, no importa cuál sea cuál. Así que bueno, sin más nada que decir, vamos con el episodio. El 7 de octubre del año pasado, terroristas de Hamas dispararon miles de cohetes hacia Israel. Se metieron en el territorio. Tomaron por asalto ciudades y pueblos cerca de la frontera con Gaza, al sur de Israel. Fue un ataque que tomó por sorpresa a Israel. Como resultado de estos ataques, Israel comenzó una campaña para acabar con Hamas. Primero, ataques aéreos. Luego, una invasión con tierra que hasta el momento le ha tomado la vida a más de 2.400 personas. La inmensa mayoría civiles, una gran parte niños y mujeres. Pero ¿cómo llegamos a esto? ¿Por qué tenemos tan normalizado este conflicto? Y es que ponte a pensar, a menos de que tengas 120 años, no te acuerdas de un periodo de paz en esta parte del mundo. Pero bueno, vamos a ver qué nos trajo hasta acá. Este es un conflicto demasiado largo. Depende a quien le preguntes, te va a decir que tiene 120 años, otros toman otros puntos de partida, te podrán decir que tiene cientos de años o incluso miles de años. Depende de la perspectiva que utilices. Pero hoy vamos a usar como punto de partida la Primera Guerra Mundial. Y es que para la Primera Guerra Mundial, lo que hoy conocemos como Palestina e Israel eran territorios controlados por el Imperio Otomano. El Imperio Otomano ya tenía más de 200 años controlando esta zona. Tristemente para este imperio, durante la Primera Guerra Mundial se aliaron con los alemanes. Y digo tristemente porque, se aliaron con el lado perdedor, y esto hizo que al final de la guerra los aliados hicieran una partición de los territorios del imperio. Esto conllevó a que en 1917 la Sociedad de Naciones hiciera un mandato para algunos territorios que antes habían sido parte del Imperio Otomano, lo que hoy conocemos como el Mandato Británico en Palestina. Es un poco más grande de lo que hoy conocemos como Palestina e Israel, también iba hacia Jordania. Voy a tratar de poner una foto acá para que vean el territorio que era. Durante esta época, cientos de miles de judíos empezaron a llegar a lo que hoy conocemos como Israel. En 25 años, la población judía en Palestina pasó de ser el 11% al 31%. Esto entre 1922 y 1947. Pero ¿cómo es esto? Porque los judíos empezaron a migrar a Palestina. ¿Por qué? Y es que en 1917 el gobierno británico expresó su apoyo al establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío. Esto hoy se conoce como la Declaración de Balfour. Era el ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido mandando una carta a un judío muy importante, un Lord Rothschild, madre pronunciación, expresándole pues que en ese territorio ellos estarían muy a favor de la idea de construir un hogar para el pueblo judío. Pero ¿qué pasa? Y es que aquí empiezan los problemas. Porque así como le estaban prometiendo a los judíos un hogar, le estaban prometiendo a los árabes un hogar y le estaban prometiendo a Francia que esos territorios no iban a ser controlados por el Imperio Británico ni por el Imperio Francés. Ya les explico mejor. Había un acuerdo que se llamaba Sykes-Picot. En este acuerdo le prometieron a los franceses que cuando Palestina fuera liberada del control otomano, la mayor parte se iba a convertir en una zona internacional, que no iba a ser parte del Imperio Británico, pero tampoco iba a ser parte del Imperio Francés, que en ese momento eran los dos imperios más poderosos. Al mismo tiempo, con la correspondencia Hussein-McMahon, se comprometieron a formar un Estado árabe, a cambio de que este señor con el que McMahon se estaba escribiendo, que era un líder religioso muy importante, llevar a cabo la gran revuelta árabe contra el Imperio Otomano. Esto durante la Primera Guerra Mundial. Esto pasó. Entonces, le estabas prometiendo a los judíos una casa. Le estabas prometiendo a los árabes una casa.
y le estabas prometiendo a los franceses paz y que ese territorio no iba a ser controlado por ninguno de los dos. Todo esto pues para que a través de la Sociedad de Naciones se pudiera firmar este acuerdo del mandato sobre Palestina. Bueno, esto pasó y ya en 1920 se comenzaron a vivir los primeros grandes disturbios en Palestina. Sí, y es que ya en 1920 habían bastantes tensiones entre los árabes y los judíos que estaban llegando. Hubo unas protestas que el gobierno británico no pudo controlar. Entonces hubo muchos heridos, judíos, árabes, británicos. Y esto hizo que algo cambiara dentro del pueblo judío. Y se dieron cuenta que necesitaban ser más autóctonos. No podían contar al 100% con el gobierno británico para su protección. Y bueno, esto hizo que la comunidad judía aumentara sus movimientos hacia una infraestructura más autónoma y un aparato de seguridad paralelo al del gobierno británico. Aquí no se inventaron los kibbutz, que hoy en día son tan famosos, que son como, en inglés dirían settlements, como comunidades judías autóctonas que son las que están poblando territorios palestinos, pero más adelante vamos a hablar de esto. Sino que aquí el pueblo judío como que reconoció la importancia y los beneficios de organizarse de esta manera. Entonces, bueno, tienes un territorio en el que tienes 2 años controlándolo, tú como Reino Unido, ya se te fue de las manos, ya hay violencia y mucha tensión creciente dentro de la población de ese territorio, y además una parte muy importante del territorio se está armando y se está organizando de manera bien independiente. Digamos que no es un escenario ideal para la estabilidad en una nueva colonia, porque hay que recordarlo, era como una nueva colonia. Entonces, bueno, si así comenzó, las tensiones siguieron creciendo, y en 1937 hubo la primera gran revuelta árabe, y fue una insurrección armada que duró del 37 al 2 años. En esta primera insurrección murieron más de 5.000 árabes, 400 judíos y 200 británicos. Y esto es apenas empezando. Este fue como el primer gran conflicto armado en ese territorio. Estamos hablando de 1937. Pasan los años y la situación no cambia. Llegamos a la Segunda Guerra Mundial y cuando se acaba, también había mucho más apoyo por todos los movimientos independentistas. Ya las colonias ya no estaban de moda, vamos a decirlo así. Y esto hizo que el Reino Unido, después de la Segunda Guerra Mundial en 1947, acudiera a las Naciones Unidas para que resolvieran la cuestión de Palestina. La ONU ese mismo año nombró la ONU ese año nombró un comité especial para Palestina y en noviembre de ese año, en 1947, se votó el plan de partición recomendado por este comité. Este proyecto proponía dividir parte occidental del mandato británico en 2 estados, uno judío y otro árabe, con un área que incluía a Jerusalén y a Belén bajo control internacional, bajo mandato de la ONU, podríamos decirlo así. Aquí también voy a poner la foto del mapa del plan que había propuesto la ONU y que más adelante se aprobó. Esas fronteras nunca existieron porque apenas los británicos se fueron de Palestina, en 1948 empezó la primera guerra árabe-israelí. Básicamente este conflicto fue todos contra Israel. Egipto, Jordania, Siria, Irak, Arabia Saudita, Líbano y Yemen contra Israel. Al final de esta guerra, Israel ganó tierra, su territorio aumentó el 23%, fueron casi un poco más de 5.700 kilómetros cuadrados, mientras que Palestina básicamente quedó dividida en 3, lo que hoy conocemos como la Franja de Gaza, Cisjordania o en inglés West Bank, y territorios dentro de Israel. Además de esto, 750.000 palestinos fueron desplazados. Ellos conocen este evento como el primer Nakba, y al día de hoy todavía no se sabe cuál es la cifra real de muertos. Unos hablan de 2.000 hasta 14.000. Pero sí, bueno, para uno fue una victoria, para otro fue una catástrofe que jamás en su historia habían vivido. Y bueno, así fue la presentación de Israel al mundo, a sus vecinos. Desde entonces, obviamente, las relaciones árabe-israelí nunca han sido buenas. En tiempos recientes ha mejorado, pero bueno, vemos todo lo que está pasando en este momento y parece que dan un paso hacia adelante y 2 hacia atrás. Yo no quiero que este sea un episodio
de 1 hora hablando sobre la historia del conflicto. Como ya han visto, vamos por 1949 y no sé, creo que ya llevo 10 minutos de episodio, puede ser. Y si seguimos así, esto se alarga demasiado. En algún momento díganme si les interesa abajo en los comentarios si quisieran como un especial o algo así hablando bien de toda la historia del conflicto, comentando a detalle los momentos más importantes, porque de verdad es bien interesante y hay muchos actores a lo largo de toda la historia que hoy en día son bastante relevantes, así como hay otros que fueron relevantes hace 20 años y hoy en día son una fuerza menor en todo el conflicto. El episodio de hoy quiero centrarlo más en los eventos actuales. Así que voy a hacer como un salto de 1949 a hoy. Vamos a mencionar por encima algunas cosas bien importantes, pero bueno, digamos que de 1949 hasta ahora ha sido un periodo de tiempo lleno de guerras, unas guerras más largas, unas guerras más cortas, unas guerras con más muertos, unas guerras con menos muertos. Han habido escaramucias en todas las fronteras de Israel, han habido escaramucias en todas las fronteras de Palestina, han habido diferentes invasiones por tierra de Israel hacia Palestina, han habido diferentes invasiones por tierra de Siria, Egipto, Palestina, Líbano hacia Israel, o bueno, intentos también. En tiempos más recientes ha habido terrorismo, pero también se han llevado a cabo diferentes procesos de paz. Se ha intentado normalizar relaciones, normalizar relaciones no solamente entre Israel y Palestina, sino entre Israel y los demás vecinos árabes. También han habido periodos de tregua, periodos de relativa paz o de una desescalada del conflicto, lo podríamos ver así si queremos, porque eso también es bien interesante, ver el conflicto como algo lineal desde, 1920 hacia ahora, con diferentes picos y escaladas de violencia, diferentes niveles de violencia en diferentes momentos, o si se puede hablar de conflictos separados, eventos por separado. No sé, yo creo que hay que evaluarlo más como una continuación, un continuum, diferentes periodos. Y bueno, todo esto solamente para que entiendan que no es que todo haya sido siempre violencia, así como tampoco se ha podido llegar nunca a un periodo de estabilidad, paz y relaciones normales. Entonces hablemos de tiempos más recientes. Hay que empezar hablando del 2005. El 2005 fue un año muy importante porque fue el año en el que Israel se fue de Gaza. Para esto hay que entender que en los 80 Israel invadió lo que hoy en día se conoce como la Franja de Gaza. También invadió territorios al sur del Líbano y en Cisjordania. Esta ocupación llegó a su fin en 2005 y en 2006 Hamas ganó las elecciones parlamentarias en Palestina. Hamas creció como un movimiento muy rápidamente durante la ocupación israelí y apenas tuvieron la oportunidad de hacerse con las instituciones políticas, lo comenzaron a hacer. Comenzaron en el 2016 ganando el parlamento y en 2007 ya se habían adueñado de todas las instituciones del gobierno. De aquí en adelante las tensiones con Israel fueron en aumento. Un año luego, en 2008, empezó la primera guerra de Gaza y de ahí en adelante podemos decir que prácticamente no ha parado. Hubo la primera guerra en 2008-2009, luego en 2014, en 2018 y luego durante el COVID en 2021, no sé si recuerdan, también hubo como una pequeña crisis ahí entre Israel y Palestina que casi también desemboca en la Tercera Guerra Mundial. En esa época de COVID pensábamos que todo iba a llevar a una Tercera Guerra Mundial. Fue una época bien oscura y nos hizo tener una visión bien fatalista del mundo, ¿no? Yo no recuerdo cuántas terceras guerras mundiales hubo en 2020-2021. Tiempos oscuros que ojalá no vuelvan. Y bueno, y todo esto nos trae hasta la actualidad, 2024. ¿Dónde estamos y qué ha pasado últimamente? Bueno, y como recordarán, el 7 de octubre del año pasado, terroristas de Hamas lanzaron cohetes hacia Israel, invadieron por tierra, secuestraron gente, llevaron a cabo unos ataques en unos pueblos y en unas ciudades cerca de la frontera. Y al final de estos días de ataque, más de 1.200 israelíes murieron en esas primeras oleadas de ataques. Secuestraron a más de 200 personas. Y al sol de hoy, ya 4 meses después, todavía siguen siendo rehenes. Bueno, como resultado de este ataque, obviamente hubo una respuesta muy grande por parte del gobierno
de Israel, que también hay que tener en cuenta que es el gobierno más extremista que ha habido en las últimas décadas. Todo porque Netanyahu, para mantenerse en el poder, en 2022 tuvo que hacer una alianza con los partidos más extremos, más radicales. Entonces eso también nos da un contexto bien difícil, que tiene Hamas, muy extremistas por un lado, sentados de frente del Israel con el gobierno más extremista de los últimos años. No tienes un escenario para un diálogo acorde. Después de este ataque terrorista, fue una cosa horrible y no tiene ningún tipo de justificación. El gobierno de Israel comenzó una campaña de retaliación impresionante. Al principio, pues, Estados Unidos dio su apoyo total a Israel, pero al cabo de unas semanas ya comenzaban los mensajes de retractándose, porque la respuesta de Israel ha sido bien desmedida. Ya van 4 meses de conflicto y estamos hablando que son más de 24.000 muertos solamente en Palestina. Es que no ha sido nada proporcional. Ha habido muchas acusaciones por parte de la comunidad internacional, diferentes oficinas de las Naciones Unidas, distintas ONGs que ofrecen ayuda y ofrecen asistencia en Gaza, han expresado su desacuerdo con diferentes medidas que ha tomado Israel, diferentes ataques que han llevado a cabo. Se ha incumplido totalmente el derecho internacional humanitario. No por nada Israel está en estos momentos, tiene un caso abierto ante la Corte Internacional de Justicia por actos de genocidio. Es que no son palabras menores. Con esto ya vamos viendo que son muchas las implicaciones de las crisis. Ya en este momento estamos hablando de más de 5 países involucrados y me quisiera tomar un momento para hablar un poco de cada bando, ¿no? Para tener claro quién es quién. Primero tenemos de un lado a Israel, que principalmente está siendo apoyado por Estados Unidos, Reino Unido y Alemania. Por el otro lado tenemos la Franja de Gaza. Ahí tenemos a Hamas, que está siendo apoyado por otras organizaciones palestinas como la Yihad Islámica Palestina y otras organizaciones que hacen parte de la OLP, que es la Organización para la Liberación de Palestina, que es como un conglomerado de movimientos políticos y paramilitares también. Esta gente a su vez está siendo financiada y apoyada de otras maneras por Irán. Ya fuera, digamos, geográficamente del conflicto, tenemos todos los vecinos involucrados, ¿no? Egipto, Jordania, Siria, Líbano, Irak, Irán, últimamente Pakistán y Yemen. Ya con esto en mente nada más, estamos hablando de casi 15 actores directamente involucrados en este conflicto. Y es importante que nos detengamos un poco para hablar más o menos del rol o el nivel de involucramiento de cada uno de estos en la crisis actual. Primero tenemos a Egipto, que como venimos diciendo desde hace rato, comparte frontera tanto con Gaza como con Israel. Históricamente ha tenido una relación bien difícil con Israel. Al mismo tiempo tiene una relación igual de difícil con Hamas. Ya en 1978 firmó un acuerdo de paz con Israel y de ahí en adelante habían venido normalizando un poco o estabilizando, mejor dicho, sus relaciones. También tenemos al otro vecino, Jordania, que firmó un tratado de paz con Israel en el 94. La relación con esto ya es más como de un vecino clásico. Jordania también se ha visto bastante afectada por el conflicto, sobre todo por la cantidad de migrantes que han llegado. Hoy en día están registrados más de 2 millones de palestinos como refugiados en Jordania. Entonces sí, Jordania tiene como una cercanía cultural con Palestina. Un gran porcentaje de sus ciudadanos son de origen palestino. Al mismo tiempo tiene unas relaciones un poco más estables con Israel, por lo que es un actor muy importante y ha servido como puente ya en el pasado entre Israel y el que en ese entonces estuviese representando el gobierno de Palestina. También tenemos a Líbano, que como hemos visto hasta el momento tiene una historia bastante turbulenta. Estuvo por décadas ocupada por Israel y ha habido conflictos muy crudos entre ambos. El último fue en el 2006. Fue una guerra terrible con Hezbollah, similar a lo que está ocurriendo en este momento con Palestina. Pero Israel siempre se ha preocupado por tener que enfrentar una guerra en dos frentes, con Hamas y con Hezbollah al norte.
Por eso es que desde octubre se ha venido teorizando de que Hezbollah podría también intervenir directamente a ser parte abierta del conflicto y abrir un nuevo frente al norte. Bueno, pero primero no ha pasado. Y segundo, es bastante improbable porque el Líbano también está atravesando una crisis muy fuerte, una crisis económica muy fuerte desde hace ya unos 3 años. Y también hay demasiada inestabilidad interna. Entonces como que el contexto no se presta para que Hezbollah haga parte abierta del conflicto, porque una guerra abierta con Israel en este momento pues sería estupidísimo. Esto no quiere decir que no haya formado parte del conflicto hasta ahora. Sí ha pasado que ha permitido el lanzamiento de cohetes hacia Israel, pero digamos que hasta ahí. Y siempre lo niegan o dicen que son facciones palestinas que están dentro del Líbano, como para lavarse las manos. Otro de los vecinos y de los involucrados en este conflicto es Siria. Poco se habla, pero desde que empezó la guerra en Siria, Israel ha llevado a cabo numerosos ataques en ese país, ¿no? Siempre ha sido dirigido a rutas de suministro y lugares de almacenamiento de armas que principalmente proceden de Irán y según ellos están destinadas a Hezbollah o a Hamas. Y hace unas semanas Israel lanzó un ataque contra los principales aeropuertos de Siria, en Damasco y en Alepo, dañando unas pistas de aterrizaje con el objetivo de evitar que se utilizaran para el tráfico militar. También tenemos a Irán, un actor importantísimo como hemos visto hasta ahora. Yo creo que cualquier respuesta regional a una invasión terrestre de Israel va a ser definida principalmente por Irán. En este momento ha demostrado que sigue siendo un actor extremadamente poderoso en la región y ya le ha advertido a Israel que podría sentirse obligado a intervenir en caso de una intervención israelí en Gaza. Hay que recordar que Israel e Irán son enemigos y suelen utilizar a sus proxies para llevar a cabo sus intervenciones. No se involucran nunca directamente por obvias razones, para evitar retaliación directa de Estados Unidos, por lo menos. Por eso es que al principio de todo esto, Estados Unidos posicionó unos activos navales en la región como también para demostrar su fuerza, que tienen presencia, y para decirle a Irán como que mira, pendiente con lo que se te ocurre porque aquí estamos. También tenemos a Irak. Irak es muy importante porque Estados Unidos tiene alrededor de 2.500 tropas. Y en las últimas semanas Irak ha estado en el centro de las noticias porque unas milicias proiraníes atacaron unas bases militares de Estados Unidos en Irak y como resultado Estados Unidos llevó a cabo más de 80 bombardeos entre Irak y Siria. Y el último actor sería Yemen. Y aquí en Yemen tenemos a los hutíes, que son un grupo terrorista respaldados por Irán. ¡Oh, sorpresa! En Yemen se ha especializado con los ataques con drones. Se han utilizado con éxitos drones para atacar diferentes sitios dentro de Arabia Saudita, principalmente dirigidos a instalaciones petroleras. Pero también en las últimas semanas se han utilizado drones para atacar los barcos que pasan por el Mar Rojo. Y esto representa una amenaza muy grande para el comercio mundial, y por eso Estados Unidos en los últimos días conformó un grupo de operación especial respaldado como por 10 países para tratar de asegurar el flujo por el Mar Rojo. Y bueno, a grandes rasgos estos son todos los involucrados. Ojalá esto nos sirva para comenzar a dimensionar un poco más el conflicto, para entender que esto se ha expandido por toda la región y que hoy en día ocupa desde el Mar Rojo hasta Pakistán. Las consecuencias de esta crisis van más allá de la destrucción en Gaza, van más allá de la crisis humanitaria que se está generando. Yo creo que se pueden analizar todas las consecuencias por zonas. Tenemos el Mar Rojo y Yemen, está Palestina, Líbano e Israel como el centro del conflicto, luego está Siria, Irak e Irán, y las organizaciones a nivel internacional, la respuesta de la ONU y la Liga Árabe, que también ha sido bastante importante. Como les estaba diciendo antes, se puede decir que en el Mar Rojo los hutíes han puesto en jaque el tráfico marítimo. Básicamente han aprovechado esa ubicación estratégica de Yemen y usan ese cuello de botella que se hace en el estrecho de Bab al-Mandeb para afectar una de las principales rutas de navegación del comercio global. Poco pensamos en esto, pero por el Mar Rojo pasa más del 30% de los contenedores que se mueven en el mundo, y el 12% del petróleo global tiene que pasar por ese estrecho también. Entonces, como respuesta a estos ataques, Estados Unidos y el Reino Unido han emprendido bombardeos contra objetivos hutíes en Yemen.
Y además se formó esta operación en conjunta que les estaba contando con el Reino Unido, Bahrein, Canadá, Francia, Italia, Países Bajos, Noruega y España para asegurar el tráfico marítimo. Por otro lado tenemos a Irak y Siria, que están en una situación muy delicada por las bases americanas que están ahí, que son blancos de grupos pro-iraníes. El 16 de enero, Irán afirmó que bombardeó una base de espionaje israelí en Irak. Pero al mismo tiempo, los aliados de Israel llevan a cabo acciones contra fracciones pro-iraníes, tanto en Irak como en Siria. ¿Qué quiero decir con esto? Que Irak y Siria está siendo bombardeada por lado y lado. Los sitios de interés estadounidense e israelí están siendo bombardeados por los iraníes y los sitios de interés de los iraníes están siendo bombardeados por los americanos y los israelíes. Y esto puede desembocar en una situación que genere mayor inestabilidad en la región, en Irak por lo menos, que ya se han comenzado a ver manifestaciones contra las bases estadounidenses, contra la presencia estadounidense en el país. Entonces se está generando un conflicto en el que es muy fácil que mensajes extremistas permeen, por lo que estás creando una situación que va a permitir que se perpetúe el problema que existe hoy en día. Y bueno, esto solamente hablando de Irak y Siria. También tenemos a Irán, que como hemos visto es de los actores más importantes en todo este problema. De hecho, hay quienes aseguran o quienes analizan este conflicto entre Israel y Gaza, entre Israel y Hamas, como un conflicto proxy del problema entre Irán e Israel, como una especie de guerra fría entre Israel e Irán. Y en el contexto de esta guerra fría, Irán tiene décadas financiando y creando milicias con visiones afines en todo el Oriente Próximo. Y de esta manera a Irán le ha servido para proyectarse como una potencia regional. Es una manera bastante inteligente de ejercer influencia, porque no tiene que enfrentarse directamente a Estados Unidos, no tiene que enfrentarse directamente a los aliados de Estados Unidos y no arriesga tanto a sufrir. Aunque Irán en este punto ya no tiene más nada que perder, la verdad. Ya tiene años de aislado prácticamente del mundo. Y sin embargo ahí sigue proyectando su influencia a través de sus milicias. Yo creo que antes de terminar, creo que es importante que tengamos la capacidad de ver todo este problema de una manera diferente. Yo creo que no va a haber nunca paz en el Medio Oriente sin que la cuestión de Palestina esté resuelta. Y es una cuestión que al sol de hoy polariza demasiado. Parece que hay que escoger un equipo y apoyarlo al 100% en todo momento. Parece que estuviésemos hablando de fútbol. La verdad es que es una situación demasiado compleja con demasiadas realidades. No es una cuestión de ser enemigo de una causa o ser enemigo de otra causa. No es cuestión de quién me es más cercano o quién me es más lejano. Hay que tener un punto de vista más complejo. Israel tiene derecho a existir y tiene el deber de defenderse. Es una nación legítima y es una nación muy joven que existe en un contexto que le es hostil. Eso es cierto. Viene de una historia muy turbulenta, pero tiene la legitimidad de existir. Eso, por lo menos yo creo eso. Al mismo tiempo, eso no quiere decir que tenga el derecho o la legitimidad de invadir otra nación, así como tampoco la tiene Rusia, así como no la tuvo Estados Unidos, así como no la tiene China. ¿Y saben por qué? Porque vivimos en un momento en el que no son aceptadas las imposiciones por la fuerza. Yo creo que cuando la violencia busca imponerse, debe ser rechazada siempre, sea cual sea el lado, siempre. Y eso lo mismo vale para Hamas, porque no es porque ahora Israel esté cometiendo un genocidio, eso quiere decir, ay, que pobrecitos Hamas que solamente quieren trabajar por la gente de Gaza. No, son una organización terrorista que también tiene azotada a la gente de Gaza desde hace más de 15 años. Y ustedes imagínense ser Israel y tener de vecino una gente que de repente manda una cuerda de locos en parapentes para matar y secuestrar y sembrar terror solo porque sí. Y bueno, a lo mejor no solo porque sí, porque ya hoy vimos que la historia es mucho más compleja, pero ustedes me entienden. Y eso no quiere decir que tú puedas bombardear de manera indiscriminada todo, desde hospitales a escuelas a centros de refugiados. Así Israel tenga el derecho de defenderse, vuelvo y repito. Y también creo que tiene el mismo derecho los palestinos de estar en el territorio que han ocupado por cientos de años. Y todo eso puede ser verdad al mismo tiempo.
No es que tengas que seguir ciegamente una cosa o creer ciegamente lo de un lado y no lo del otro. Todo puede ser verdad al mismo tiempo. Pueden ser la misma, todo puede ser dentro de la misma realidad. Y eso que yo no tengo simpatía, no tengo antipatía por ningún lado. La verdad que me siento afortunado porque no estoy vinculado a ningún bando, porque lo que está pasando es horrible. Seguramente volvamos a tocar este tema en el futuro, pero yo creo que ya hoy lo podemos ir dejando hasta acá. De verdad que muchas gracias si llegaron hasta este punto. El capítulo estuvo algo pesado. Así que bueno, opinen abajo qué les pareció. Seguramente ya al momento de subir este video está un poco desactualizada información y hay más noticias, así que comenten qué ha pasado qué ha pasado en las últimas semanas, qué ha pasado con esto y nos vemos la semana que viene.